Mi nombre es María Valentina Giraldo Llano y el día de hoy vamos a hablar de las brigadas de emergencia, especialmente en las que brindamos los servicios de primeros auxilios. Entonces, en estas brigadas de emergencia, ¿cuándo pueden suceder? Pueden suceder en nuestra vida cotidiana y en cualquier momento y espacio, porque nosotros podemos estar en riesgos y peligros que nos pueden afectar muy fácilmente, sea en nuestra casa, sea en nuestro trabajo o en un entorno social común. Entonces, estos primeros auxilios los brindan personas que estén capacitadas en las empresas o ya sean sociedad personal de salud, que puedan brindar los primeros auxilios a las víctimas, al entorno y puedan atenderse rápidamente para evitar más consecuencias. Entonces, digamos que, por ejemplo, sea un accidente, que se puede presentar una brigada de primeros auxilios cuando hay un accidente o cuando hay una catástrofe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, vamos a ir a evaluar la zona cuando nosotros lleguemos allí. Evaluando la zona, ¿qué es lo primero que vamos a mirar? Debemos siempre llevar nuestros implementos de protección, que es nuestro gorro, nuestra bata, nuestras gafas, nuestro tapabocas, preferiblemente N95 que tiene una mayor protección, guantes y ya lo del botiquín de primeros auxilios para atender a las víctimas. Entonces, cuando lleguemos a la zona, debemos mirar que sea un ambiente y un lugar seguro también para nosotros, que no hayan peligros químicos, que no vayan a haber, digamos, sustancias que nos puedan afectar, fuego, posibilidades de derrumbes, escombros o un entorno que no sea seguro para nosotros brindar los primeros auxilios. Después de que nosotros hayamos evaluado la zona y sea segura para nosotros, entonces debemos cerrar la zona preferiblemente para evitar que hayan más catástrofes o que hayan más consecuencias o el daño sea más grande, mantener la calma porque en estos escenarios hay mucha congestión, las personas se alarman demasiado, entonces mantener la calma y después de esto ya vamos a empezar a hacer una especie, pues como una especie de triaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este triaje? Vamos a evaluar primeramente a los pacientes que estén más graves. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar a cada persona. Entonces vamos a evaluar, apenas veamos a la persona, el estado de conciencia, alerta, somnoliento, responde al llamado verbal o estímulo doloroso, o por ende no responde. Vamos a mirar el pulso carotídeo o el braquial, que es el donde vamos a mirar que la persona tenga pulso, la frecuencia respiratoria, que es donde vamos a poder mirar si la persona está respirando, si no se está broncoaspirando, si la persona está consciente, le vamos a pedir que tosa, que saque la lengua, que se mantenga en una posición donde pueda respirar bien y se sienta bien. Vamos a mirar también las respiraciones por minuto, la temperatura corporal y si tenemos la posibilidad de tomar los signos como la presión arterial, sea con un monitor digital o con un tensiómetro, sería mucho mejor para tener una evaluación mejor del paciente. Entonces, cuando miremos la vía aérea, que no haya obstrucción, porque esto puede broncoaspirar al paciente y pues obviamente puede tener muchas más consecuencias. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Ahí mismo que lleguemos, alertarlo, cómo se llama, usted cómo está, qué le pasó, para mirar que él sea consciente en las tres esferas del tiempo, que sepa dónde está, cómo se llama, qué le sucedió, o si por el contrario tiene una condición mucho peor. Después de eso vamos a hacer un examen físico rápidamente donde lo vamos a evaluar cefalocaudal. ¿Qué es lo que vamos a hacer allí? Mirar si tiene más lesiones, si tiene más heridas, si tiene hemorragias, laceraciones, edemas, por ejemplo, si tiene sangrado nasal, que puede ser, por ejemplo, los sangrados nasales, vaginales, rectales, en los oídos o en la boca nos pueden indicar que hay hemorragias internas o daños en los órganos internos. Entonces son unos signos de alarma muy importantes que debemos tener en cuenta. Y así vamos a determinar la gravedad pues de cada paciente para priorizar a los que estén más graves. Entonces después de eso, ¿qué vamos a hacer? Un examen físico donde vamos a revisar a la persona, digamos, muy rápidamente, porque obviamente puede que hayan muchas personas afectadas, entonces lo vamos a revisar rápidamente, cefalocaudal, las pupilas, si reaccionan, si no reaccionan, si están dilatadas, si no están dilatadas, si la persona respira o no, cómo respira, el patrón respiratorio, si tiene disnea, apnea, si tiene dificultad respiratoria,
si puede hablar, si no puede hablar, cómo está el estado de conciencia, si tiene sangrados, si tiene heridas, laceraciones, adenopatías en cuello, si lo puede mover, si no lo puede mover. Por ejemplo, en el tórax vamos a ver la expansión, vamos a ver si tiene laceraciones, si tiene heridas, si de pronto vemos afectaciones, hemorragias, porque los edemas también nos pueden indicar que hay una hemorragia interna. Después que vamos a mirar si es posible en el momento los genitales, porque estos pueden ser muy importantes para indicarnos patologías mucho más graves. Entonces vamos a mirar que estén sanos, que no tengan sangrados, que no tengan laceraciones muy rápidamente. Después vamos a mirar los miembros inferiores, si tienen o no movilidad, si tienen laceraciones, si tienen heridas, quemaduras, para poderlas abarcar. Después de eso vamos a mirar los miembros superiores. En los miembros superiores también movilidad, fuerza, se pueden mover si hay fracturas, si hay heridas, si hay quemaduras. Y ya por último, con esto vamos a hacer un triaje de cada persona y así podremos brindarle los primeros auxilios pertinentes para que la persona esté bien. Enseguida vamos a mirar un caso clínico donde vamos a mirar cómo se puede abordar a cada persona. Entonces es muy importante que en las brigadas de emergencia y de primeros auxilios contemos con implementos que nos puedan ayudar a atender a la mayoría de personas que se puedan brindar, porque por ejemplo, digamos muchas veces en las brigadas de emergencia también hay que trasladar a los pacientes muy críticos a hospitales directamente, porque en lo que nosotros podemos hacer en el momento no es posible salvarle la vida o prestarle una buena atención que lo pueda sacar, digamos, de un mal estado. Entonces, ¿qué es muy importante que se tenga? Digamos, como es muy constante las heridas, las laceraciones, las afectaciones de piel, las hemorragias, quemaduras, entonces es muy importante tener primeramente los medicamentos, como cuáles, como antibióticos para el dolor, acetaminofén, ibuprofeno, el paracetamol, pues que también es lo mismo, antibióticos que nos ayuden con el dolor. Por ejemplo, en las heridas es muy bueno la solución salina porque con esta se limpian la mayoría de heridas para que se pueda hacer un lavado muy rápidamente de la herida y evitar infecciones. Alcohol, digamos, si necesitamos insertar un catéter de urgencia, si necesitamos hacer una asepsia, si necesitamos limpiar pero no en heridas abiertas. ¿Qué más es muy importante? Los microporos, las agujas, los catéter por si hay que hacer una transfusión sanguínea de urgencia, por si hay que canalizar para pasar medicamentos urgentemente. Siempre se debe tratar, por ejemplo, si en el momento tenemos o si tenemos un puesto, porque en las brigadas de emergencia es muy común que se tenga un puesto especializado donde vamos a socorrer a todas las personas. Entonces, a veces podemos contar con para hacer electrocardiogramas, entonces tener con qué hacerlos y por ejemplo ya con esta podremos medir digamos cómo está el corazón del paciente, tener guantes estériles, si hay que pasar una sonda vesical de urgencia, si hay que tratar heridas muy profundas, si por ejemplo la víctima tiene digamos gran parte de los órganos afuera, si hay que tocar cerebro, siempre es muy importante tener la mayor técnica estéril para no causar más afectaciones. Llevar también tubos de muestra porque esto nos puede ayudar rápidamente en los laboratorios clínicos cuando hay brigadas de emergencia urgentes, los resultados salen muy rápido, entonces se toman las muestras del mismo catéter o se toman inmediatamente con una jeringa y se llevan ahí mismo al laboratorio para ayudar con las patologías del paciente y cómo se pueda tratar. También clorexidina, jabón yodado para las heridas, eh, llevar el, llevar el, los implementos para canalizar que nos pueden ayudar pues, a canalizar de una mejor manera. También tenemos que tener implementos para diluir los medicamentos, por ejemplo las jeringas de 20, las jeringas de 10, todos los implementos que nos puedan ayudar en esas emergencias. Muy importante los medicamentos que se tengan y los vendajes, las gasas son muy importantes porque por ejemplo cuando necesitamos abordar a un paciente que es muy común que tengan heridas, que tengan sangrados, son muy importantes las gasas porque se consumen muchísimo y fuera de esto se usan en muchos pacientes, entonces tenerlas en gran cantidad, algodones
y todo lo que nos pueda ayudar para que la atención sea de la mejor manera posible y con la mejor técnica antiséptica. Y en cuanto a medicamentos, antibióticos, antihistamínicos, antieméticos, las epinefrinas para las personas que puedan entrar en un posible paro, las aspirinas, medicamentos que nos puedan ayudar a tratar todos estos primeros auxilios, donde podamos darle una atención integral al paciente y ya después él pueda trasladar obviamente a una mejor unidad donde le puedan brindar un mejor cuidado, pero tratar de conservarlo en la mejor manera posible, tanto para el personal brigadista en empresas, social o el personal de salud. Es muy importante tener el curso y el conocimiento de RCP, que es la reanimación o resucitación cardiopulmonar. Por ejemplo, en pacientes que tienen obstruida la vía aérea, que se nota que o tienen dificultad respiratoria o al contrario apnea, que es la ausencia de la respiración, entonces inmediatamente se debe iniciar RCP para ayudar, ojalá, que el paciente pueda estar estable y devolverle los signos vitales en un patrón normal, porque si la persona tiene una respiración disminuida o ausente, la persona se puede morir en cuestión de segundos. Entonces el RCP es muy importante. Fuera de eso, entonces, abordar cada una de las patologías que pueda tener la persona, si se necesitan movilizar en fracturas, cómo se deben tratar, por ejemplo, las quemaduras que se tratan con las gasas estériles y limpias y secas, cómo se deben limpiar las heridas normalmente abiertas, si hay una hemorragia, si hay una fractura abierta, que lo vamos a ver ahorita en un caso clínico. Se debe inmovilizar al paciente, si se puede movilizar o no, si tiene casco. Entonces es muy importante tener los conocimientos necesarios para brindarlos en los primeros auxilios y tener una buena evaluación del paciente. Entonces en este orden tenemos la revisión primaria, el estado de conciencia, el abrir la vía aérea del paciente para poderla evaluar, la respiración, palpar el pulso carotideo o braquial, que son los más importantes y donde más se puede sentir si la persona, digamos, tiene una frecuencia cardíaca. Se deben identificar los sangrados, si hay mucha hemorragia, si hay poca, si es arterial o si no es arterial, el color de la sangre, la textura. Es una información muy importante porque nos puede informar si hay daños en los órganos, si hay daños internos o si es un sangrado, digamos, no muy grave. También los signos de alarma, las pupilas muy dilatadas, el rubor, el estado de conciencia alterado, la rigidez, ausencia de la respiración, no hay pulso, entonces inmediatamente el RCP, las adrenalinas, todo esto se debe tener un conocimiento muy bueno para que podamos abordar muy bien los primeros auxilios a cada paciente y brindar siempre priorizando a las personas, digamos, que estén pues en una condición, digamos, más deplorable, como una especie de triaje. Entonces, por ejemplo, el paciente que tiene, digamos, una fractura abierta de fémur, a la persona, digamos, que solo tuvo laceraciones, heridas no muy profundas, que está consciente y, digamos, la persona que tiene la fractura abierta de fémur está inconsciente, con un sangrado incontrolable, en un sangrado brillante, súper rojo, obviamente hay que atender primeramente a la persona que está inconsciente y que está perdiendo sangre rápidamente porque se puede morir en cuestión de segundos. La otra persona, digamos, está en unas mejores condiciones y aunque después obviamente hay que brindarle una atención para mirar cómo está en general ya bien en todos sus sistemas, en todo lo que le pudo haber pasado, puede estar en unas mejores condiciones que la persona que en el momento está perdiendo la vida. Entonces hay que hacer una especie de triaje para priorizar atención y, digamos, tratar de salvar las mayores vidas posibles. Entonces a continuación vamos a ver un caso clínico creado por nosotras y que vamos a entregar también en la guía para que se pueda revisar. Entonces la voy a mirar acá y vamos a irlo mirando. Entonces dice:
Paciente de 50 años de edad que iba en moto, calidad de parrillero, sufre accidente en el que se evidencia una fractura abierta de fémur, fractura cerrada de húmero, sangrado nasal, iba con casco, está inconsciente y la situación sucede en la calle. En ese momento no estábamos preparados para una brigada y yo soy de personal de salud y voy normal, digamos, para mi casa y se presenta esta situación. Siempre nosotros como personal de salud se nos recomienda tan siquiera mantener los elementos de protección personal. Entonces esta situación, ¿cómo se abordaría? Lo que debemos de hacer es asegurar la zona primeramente, como ya lo habíamos hablado. Entonces mirar que sea una zona segura para mí, encerrar la zona, mantener la calma, alejar a las personas que estén alrededor para que no vaya a haber una situación peor, más accidentes y que sea un lugar seguro donde yo pueda trabajar o brindarle los primeros auxilios a la persona. Seguido de esto, llamo al 123 con la llamada al 123 para tener más ayuda, digamos, del personal de salud, porque, digamos, estoy yo sola. Entonces, inmediatamente en la llamada voy contando la situación, sucedió en tal parte, el paciente tiene estas condiciones, porque ahí mismo voy haciendo el examen cefalocaudal, se dice que sucedió de esta manera, el paciente está consciente, inconsciente. Entonces, me presento primeramente en la llamada, doy el estado general del paciente, el lugar en el que estamos y lo que podrían necesitar o un diagnóstico preliminar de lo que, digamos, para que el equipo venga más preparado. Seguido de esto hago una valoración primaria y evalúo los signos vitales. Los signos vitales con el mes. ¿Qué significa el mes? Mirar, escuchar y sentir en todos los signos vitales: temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial si se es posible. El estado de conciencia, la persona está inconsciente, entonces ni siquiera me va a responder a estímulos dolorosos, el paciente no me va a responder a nada porque está totalmente inconsciente. Entonces por mucho que yo lo llame, por mucho que yo le haga estímulos dolorosos, no me va a responder. Después de esto, vamos a hacer la evaluación cefalocaudal. El paciente venía con casco, no le vamos a quitar el casco porque no sabemos qué más heridas, qué más laceraciones, qué más patologías pueda tener, y antes del casco lo puede estar protegiendo, entonces no se lo vamos a quitar. El paciente presenta un sangrado nasal. El sangrado nasal se trata dentro del casco, como se sea posible, con gasas o con prendas limpias, porque en un momento de esto, digamos, no vamos a tener los elementos necesarios. Entonces con prendas limpias y, digamos, con agua se trata el sangrado nasal y se trata de voltearle la cabeza sin quitar el casco para que no se vaya, digamos, a broncoaspirar o de pronto se vaya a ahogar con la misma sangre. Después de esto vamos a atender la fractura de fémur, porque obviamente es una fractura abierta. El hueso está totalmente salido y el paciente se puede sangrar en cuestión de segundos. Cuando lleguen, digamos, el otro personal le van a poner, puede ser un coagulante, pero en este momento, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacer un torniquete muy fuerte donde podamos parar el sangrado y podamos atender con gasas, con vendas, una sobre otra, nunca quitando ni poniendo, sino una sobre otra, hasta que veamos la última totalmente limpia o en su mayoría sin tanto sangrado, y tratar de hacer una dona en la parte donde el hueso está salido. Entonces no lo vamos a cubrir ni tratar de meter el hueso ni tratar de acomodarlo, sino que vamos a hacer una venda con las gasas, una dona, perdón, con las gasas, que la vamos a poner en el lugar donde el hueso está salido, y el resto lo vamos a cubrir con gasas, tratando de parar el sangrado, nunca quitando la última, y después vamos a vendar sin tocar el hueso y sin irlo a hundir o a volverlo a poner. Después de eso, ¿qué vamos a realizar? Después de ya haber parado el sangrado, de tener el torniquete, y debe tener mucho cuidado y llevarse rápidamente a otra instalación o a otro centro hospitalario, porque esta parte se le puede necrosar y se le puede morir el resto del pie a la persona. Entonces por eso los torniquetes son muy delicados y se deben hacer solo en casos extremos donde sea totalmente necesario. Entonces después de esto, ¿qué vamos a hacer? Tratar de inmovilizarlo. Digamos, a la hora como de vendar a la persona, si estamos en la calle no vamos a tener
gasas, apósitos, vendajes. Entonces con las mismas prendas limpias del paciente, de las personas que muchas veces colaboran, desde que estén limpias, se trata de abordar con lo que haya, priorizando obviamente la salud del paciente y que se pueda salvar. Entonces después de eso, con cartón, con plástico, se trata de inmovilizar y con cinta inmovilizar el resto de la pierna para así causar menos dolor y que no se le mueva más al paciente y se pueda causar una fractura o un trauma peor. Después de esto, ¿qué vamos a atender? La fractura del húmero. ¿Cómo vamos a...? Esto es una posible fractura porque como es una fractura cerrada, hasta que no se haga un rayos X, es una posible fractura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Inmovilizarla. ¿Cómo nos damos cuenta que es una posible fractura? Está edematizada, se ve deformidad. Como el paciente está inconsciente, no nos va a decir si le duele, pero podemos ver deformidad y edematizada, o sea, hay un sangrado interno. Y entonces vamos a tratar de atenderla solamente inmovilizándola. Y si digamos tiene heridas, laceraciones, ya eso sí se trata pues con las gasas, con los apósitos y todo esto. Después de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? El paciente se le van a tratar de aplicar cuando ya llegue el otro personal de salud los medicamentos, los anestésicos, depende pues de cómo lo evalúen, si le van a poner un tramadol porque el dolor es muy fuerte o si por el contrario medicamentos orales. Y bueno, después de eso, entonces, en el orden de importancia que se debe atender primero los signos vitales para corroborar alteraciones y vitalidad, el estado de conciencia, obviamente pues la persona está inconsciente, el sangrado nasal es lo que vamos a hacer inmediatamente después de esto para que no se vaya broncoaspirar, después la fractura abierta de fémur, ya que el paciente se puede sangrar por allí, después la fractura del húmero y ya después vamos a hacer un examen físico general para poder mirar de pronto lesiones ocultas que a simple vista digamos no podemos ver. Entonces una lesión, si la persona digamos tenía un pantalón, se debe mirar y hacer un examen físico para tratar de mirar generalmente otras lesiones que pueden estar perjudicando al paciente. Y ya después de esto se debe atender a la persona que iba manejando, porque acordémonos que en este caso clínico estamos atendiendo al parrillero. ¿Por qué? Porque el parrillero estaba en una condición mucho peor que el que iba manejando. Entonces se aplica el triaje, se atiende a la persona que está mucho peor. Entonces ya después de esto vamos a atender a la persona, el motociclista que iba manejando. Y vamos a esperar a que llegue el otro personal que nos pueda ayudar. Por así podemos brindar unos primeros auxilios teniendo un buen conocimiento y obviamente estar muy preparados porque en cualquier momento puede suceder un fallo respiratorio o un fallo cardíaco y tendríamos que empezar RCP. Obviamente debemos priorizar nuestra salud y tratar pues de que no se haga, porque no conocemos las patologías del paciente, digamos una respiración boca a boca, no sabemos que tenga el paciente, entonces tratar de hacer RCP o esperar, ojalá en su momento nosotros tengamos algún implemento, digamos el ambú para tratar de darle las infusiones de aire y poder ayudar a la persona, o si este viene con un familiar, que el familiar lo pueda ayudar, porque siempre se debe tratar a un paciente como potencialmente infeccioso porque no sabemos qué patologías tenga y qué nos pueda suceder a nosotros, y hacerle el RCP en cuanto sea posible. En caso de que el paciente llegue a hacer un fallo cardíaco, respiratorio o por alguna razón entre en fallo cardíaco y se tenga que emplear el RCP. Esto sería todo lo que se emplearía en una brigada de primeros auxilios. Siempre se debe recordar atender en orden de pues priorizar a las personas que estén en un estado más deplorable. Es muy común, es muy importante porque esto no debería ser solo digamos de un personal de salud o de los brigadistas o APHs, sino que debe ser un tema que cualquier persona debe tener un conocimiento, si sea generalizado, en los primeros auxilios para brindar en cualquier momento a una persona y le puedan salvar la vida. Muchas veces sin implementos, sin nada que tengamos, podemos salvarle la vida a una persona al adquirir el conocimiento. Entonces estas brigadas son súper importantes, tanto en empresas, tanto en accidentes, tanto en cualquier cuestión social, en la casa, en momentos donde se pueda presentar. ¿Para qué sirve la brigada de emergencia? Es un grupo de personas capacitadas para brindar inicial y básica a personas que sufren lesiones, enfermedades repentinas o emergencias médicas.
Algunos de los propósitos y funciones del equipo incluyen preservación de la vida. Los socorristas están capacitados para tomar medidas rápidas para preservar la vida de las personas lesionadas o enfermas, incluida la administración de reanimación cardiopulmonar, que es en caso de paro cardíaco. Alivio del dolor y el sufrimiento. Los primeros auxilios pueden ayudar a aliviar el dolor y el malestar mientras esperan atención médica. Evitar complicaciones. Las medidas de primeros auxilios pueden minimizar el riesgo de complicaciones, como infecciones de las heridas hasta que llegue la ayuda médica. Apoyo de los servicios. Alivio del dolor y el sufrimiento. Los primeros auxilios pueden ayudar a aliviar el dolor y el malestar mientras esperan atención médica. Evitar complicaciones. Las medidas de primeros auxilios pueden minimizar el riesgo de complicaciones, como infecciones de las heridas, hasta que llegue la atención médica. Apoyo a los servicios de emergencia. El equipo de primeros auxilios puede ser una extensión de los servicios de emergencia, brindando información crítica a los equipos de rescate y ayudando a organizar la escena. Calmar a la víctima. Brindar apoyo emocional a la víctima puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés en situaciones de emergencia. ¿Cómo actuar en una brigada de primeros auxilios? Primero, evalúa a la víctima. Determina el estado de la víctima, verifica si está consciente o inconsciente, si respira o no respira, y cuál es su estado general. Esto te ayudará a determinar qué tipo de primeros auxilios se requiere. Realizar RCP si es necesario. Si la víctima no está respirando y no tiene pulso, inicia la reanimación cardiopulmonar, según las pautas actuales. Esto implica compresiones torácicas y respiración boca a boca o mediante un desfibrilador externo automático, si es que está disponible. Controlar hemorragias. Si la víctima está sangrando, aplica presión directa sobre la herida con un pañuelo limpio o un vendaje. Utiliza guantes desechables si están disponibles para evitar la exposición a la sangre. Inmovilizar fracturas y lesiones. Si sospechas de una fractura o lesión grave, inmoviliza la parte afectada del cuerpo utilizando tablillas, mantas o cualquier material adecuado para evitar movimientos innecesarios. Administrar primeros auxilios básicos. Dependiendo de la situación, puedes necesitar administrar otros tipos de primeros auxilios, como vendajes compresivos, maniobras para destruir las vías respiratorias, etc. Proporcionar apoyo emocional. Ofrece apoyo y tranquilidad a la víctima. Hablar con calma y con empatía puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés. Documentar y reportar. Lleva un registro de todo lo que haces y observas, ya que esa información puede ser importante para el personal médico profesional cuando llegue. Registra detalles sobre la víctima, la lesión o la enfermedad, las acciones y de las acciones que has tomado. Continuar la atención hasta la llegada de ayuda. Continúa brindando primeros auxilios y atención a la víctima hasta que llegue la ayuda profesional y tome el control de la situación. ¿Cómo actuar en caso de un derrumbe? Antes de entrar de la zona del derrumbe, asegúrate de que la zona sea segura para ti y tu equipo. No te arriesgues a entrar si existe un peligro inminente de derrumbe adicional. Establece una comunicación efectiva con tu equipo y otros equipos de rescates presentes en el lugar. Coordinen sus esfuerzos para evitar duplicación de esfuerzos y garantizar una respuesta organizada. Utiliza equipo de protección personal, cascos, gafas de protección, guantes, botas resistentes y chalecos reflectantes para minimizar el riesgo de lesiones y exposiciones de sustancias peligrosas. Si es seguro hacerlo, evalúa la necesidad de apuntar o estabilizar áreas inestables para evitar riesgos adicionales de colapso. Busca y rescata a las víctimas atrapadas con cuidado y precaución. No muevas a las víctimas de manera brusca para no evitar empeorar las lesiones. Proporciona atención médica básica a las víctimas en el lugar, priorizando a las personas con lesiones que amenazan a la vida.
como dificultades respiratorias, hemorragias graves o atrapamientos. Comunica las necesidades de recursos médicos, de rescate y de equipo pesado a los servicios de emergencia y autoridades locales para obtener apoyo adicional. Lleva un registro de las víctimas que has atendido y su condición para proporcionar información precisa a los servicios de emergencia.